Este hecho ocurrió en la ciudad de Puerto Montt, en una de las poblaciones del sector. Esto lo digo dado que el encuentro con seres féricos no es algo propio o solo que se dé en el campo. Esta historia ocurrió en una localidad muy poblada. Yo vivía en casa de mis abuelos. En el mismo sitio de la casa habían dos casas más que eran de mis tías, quienes vivían con sus maridos. Cabe destacar que en esta casa o en este terreno, el que ocurrieran hechos paranormales era algo cotidiano o común, por lo que podría decirse que estábamos acostumbrados, pero yo al ser un chico de aproximadamente 10 años, obviamente tenía miedo cuando ocurrían estos hechos. Una mañana antes de levantarme para ir a clases, cerca de las 6:30 de la mañana, escuché llorar a mi tía en la casa del lado. Pronto oí a mi abuela que se levantaba para ir a ver qué ocurría, la cual se dirigió a la casa de mi tía, y ahí se quedó por un buen rato. Incluso yo me fui a clases y no supe qué más pasó. Con el tiempo averigüé el que ocurrió realmente. Ya de adulto, en esas tardes donde se junta a hablar la familia y salen de repente el contar relatos paranormales, fue que me enteré de lo que sucedió esa madrugada. Mi abuela contó que fue a la casa de mi tía porque pensó que había tenido alguna discusión con su marido. Al llegar, le abrió la puerta a mi tío y le dijo que mi tía estaba teniendo visiones de que afuera había un ser que parecía un ser pequeño, con rostro de viejo, que se reía de ella. Cabe agregar que en mi familia, no sabemos por qué, pero generalmente tenemos una sensibilidad alta ante estos seres. E incluso mi misma tía de la historia tiene un don, si se puede decir así, que puede ver entidades oscuras. Le ha pasado en iglesias o cuando visita ciertas casas. Esta vez, ella en sueños estaba viendo que afuera había un ser pequeño, con un rostro de abuelo, y él se reía de ella, pero de manera silenciosa, sin ruido. Mi abuelita, al ser muy cristiana y apegada a su fe, le dijo a mi tío que se pusieran a rezar. Así lo hicieron los tres, hasta que finalmente mi tía se calmó, dado que dijo que el ser se había ido corriendo ante las plegarias. Todo esto podría quedar en algo como una anécdota cristiana, pero ahí entra mi otra tía, que vivía en el mismo sitio, pues ella también había escuchado que su hermana lloraba, y despertó a su marido para salir a ver qué pasaba. Pero ella también de repente sintió una vibra media extraña, por lo que le dijo a su marido que mejor no fuera, que esperaran. Solo bastó que dijera eso cuando escuchó que algo pasó rasguñando sus latas, como si algo corriera de manera desesperada, y mientras eso corría pasó sus uñas por las latas. Y así estos fueron escuchando cómo este sonido de rasguños en las latas se fue alejando poco a poco mientras se desvanecía este sonido por los techos de la población. Finalmente sacamos la conclusión de que era algún duende que andaba en el sector, y mi tía agradece que su esposo no haya abierto la puerta en ese momento, pues piensa que incluso ese ser podía haber entrado a su casa. Vivo en Osorno, al sur de Chile. La historia que vengo a contar para mí no tiene explicación hasta el día de hoy. No sé si lo que pasó fue una alucinación, una aparición o simplemente una coincidencia, pero que lamentablemente terminó de manera trágica para mi familia. Aún así quiero contar esta historia, pero manteniendo mi anonimato. Cierta tarde salimos al bosque junto con mi hermano mayor, mi padre y yo. Nuestra labor era cortar leña para así prepararnos para el invierno. Así que salimos cargados de una carreta, una yunta de bueyes y nuestras herramientas para cortar la madera, entre ellas hachas y una motosierra. Salimos a las 6 de la mañana de nuestro hogar y ya llevábamos varias horas de labor cuando cerca de las 12 del día, mi hermano mayor nos llama a mi padre y a mí, apuntando hacia un lugar. «Miren ese tronco, hay un niño bailando encima». Miramos, pero no vimos nada. Y era raro que un niño se encontrara solo en mitad del bosque. Le preguntamos dónde, dado que ni mi padre ni yo lográbamos ver nada. Este volvió a apuntar y dijo: «Miren, si está ahí, está bailando, y se está riendo, está sobre el tronco». Volvimos a ver, pero no logramos ver absolutamente nada. Mi padre le preguntó qué tronco, y mi hermano apuntó hacia uno a unos 20 metros de distancia de nosotros, donde solo lográbamos ver un tronco grande, botado, pero nada más.
Mi padre se acercó y mi hermano dijo: «No, ya se fue, lo asustaste donde te acercaste». Pero mi padre y yo seguíamos sin ver nada. Mi padre se acercó al tronco y al llegar vio fecas en el tronco, pero no parecían de animal sino como de humano, las cuales eran de un color verde oscuro. Rápidamente nos dijo que juntemos nuestras cosas, que subamos la leña que podamos y nos vayamos. Cargamos la carreta con leña y nos fuimos del lugar. El camino fue silencioso y nadie dijo ninguna palabra de lo ocurrido. Por circunstancias de la vida, y no sé si fue coincidencia o quizás si existe una relación, pero mi hermano falleció 3 meses después de este acontecimiento. Este falleció en extrañas circunstancias, las cuales prefiero no profundizar. Luego de su funeral, me acerqué a mi padre y le pregunté por sobre qué había visto en aquella ocasión cuando se acercó al tronco. Fue entonces que me dijo lo de las fecas. Este me dijo que era mierda de duende o quizás de trauco, pero que encontraba extraño que solo mi hermano lo haya visto, que el ver esto era algo de mal augurio y que prefería nunca más hablar del tema, pues no quería involucrar este hecho con el lamentable fallecimiento de mi hermano. Pero este suceso no pasó inadvertido, al menos para mí, y escribí mi historia para saber si alguien más alguna vez había vivido algo similar, y al menos así quedar más tranquilo que este no fue un hecho aislado, y que sí puede ser muy mal augurio encontrarse con restos de algún ser extraño del bosque en el sur de Chile. Soy del sur de Chile y en mi niñez y adolescencia pertenecía felizmente a los Scouts. Mi padre me hizo conocer esta vida y experiencia y fue así como terminé amando esta labor, además de que me gustaba mucho salir a acampar y conocer la naturaleza. Y al estar en el sur de Chile, esto me permitía conocer aún más bosques y parques naturales bellísimos. Pero una vez tuve una experiencia aterradora, la cual me dejó con pánico durante unos meses sobre salir a acampar. Cierto día, cuando tenía cerca de unos 12 años, fuimos junto a mi grupo de scout a acampar en las cercanías de Polincay, una localidad cercana a Puerto Montt, la cual está rodeada de bosques. Llegamos al lugar y se veía una zona rodeada de árboles. A unos 20 metros se encontraba un hermoso río. Pronto armamos nuestras carpas para pasar la noche. El grupo estaba conformado por alrededor de unas 20 personas. Éramos 8 niños, 5 niñas, 2 apoderadas y 5 apoderados. Las carpas de las mujeres quedaron a unos 10 metros de donde estaban las carpas de los hombres. Ya hechas nuestras carpas, nos dedicamos a hacer las distintas actividades de scouts, mientras los apoderados preparaban el fuego y la cena. Luego de cenar, todos nos dispusimos a dormir. Por su parte, los adultos hacían guardia de 2 en 2 por la noche, en caso de que ocurriera alguna emergencia. Mi padre tuvo el segundo turno, así que cuando él se levantó, yo me desperté, dado que ambos estábamos en la misma carpa, y la persona que tenía que relevar, mi padre, me despertó a mí también sin querer. Traté de dormir, pero al no poder conseguirlo, decidí ir a acompañar a mi padre, el cual me dejó. Antes de que los relevos de mi padre se fueran a dormir, le advirtieron sobre que habían escuchado ruidos extraños en las cercanías y habían visto extrañas sombras. Mi padre le dijo en tono de broma que ya estaban imaginando cosas. Estos se rieron y se fueron a dormir. Pasaron cerca de 15 minutos cuando escuchamos pasos, o más bien el crujir de ramas en el suelo. Eso puso alerta a mi padre y a su compañero, que conversaban. Yo también me puse alerta. Estos alumbraron con sus linternas, pero no vimos nada extraño alrededor. Pasaron cerca de 15 minutos más, y esta vez escuchamos como si alguien hubiera golpeado con su mano abierta encima de las carpas, en dirección a las de las mujeres. Cuando fuimos a ver, algunas habían despertado diciendo que le habían golpeado la carpa. Nos pusimos alerta buscando en los alrededores, pero no encontramos nada. También fuimos a ver a la carpa de los hombres, pues pensamos que alguno de los niños había jugado una broma a las chicas, pero todos dormían. Fue entonces que decidimos ser más cautelosos y estar cerca de las carpas de las mujeres, en caso que ocurriera nuevamente esta situación. Y esta decisión la lamentaría, pues vería lo que hasta el día de hoy no consigo entender del todo. Empezamos a rondar el lugar y nuevamente escuchamos los golpes en la carpa. Rápidamente y casi esperando que esto sucediera de nuevo, alumbramos mientras corríamos al lugar, y fue cuando lo vimos. Había un niño pequeño,
pero tenía un aspecto de viejo. Al alumbrarlo con la linterna, este nos miró, sonrió de manera diabólica y salió corriendo del lugar de una manera particular, pues este corría de lado, tal y como caminan los cangrejos. Es difícil de explicar, pero su corrida era algo torpe, pero increíblemente rápida. Al ver eso, todos nos quedamos pasmados. Rápidamente, mi papá despertó a todos los hombres adultos para contarle lo ocurrido. A mí me mandó a dormir junto a la carpa de los demás niños, y obviamente, sin poder dormir, fue que escuchaba cómo los apoderados caminaban fuera de nuestras carpas. Se habían hecho 2 grupos para vigilar toda la noche. No pude pegar un ojo y el miedo de lo que había visto me tenía algo impactado. Así que pasé toda la noche esperando que llegara el día para poder irnos. Al día siguiente nos fuimos cerca de las 1 de la tarde. Los niños preguntaron el por qué, dado que teníamos que quedarnos una noche más, pero los padres solo se limitaron a decir que teníamos que regresar dado que no quedaban provisiones. Ningún niño, salvo yo, conocía la verdad de lo sucedido. Ya llegando a casa, me dispuse a preguntar a mi padre qué habíamos visto esa noche. Por supuesto, yo tenía nociones de lo que era un duende, pero no lo veía como más que un mito o una leyenda de la zona. Pero mi padre me comentó que habíamos visto un duende y estos tenían afinidad con las mujeres, por eso se disponían a molestar las carpas de ellas. Luego me dijo que sería mejor olvidarlo y por bastante tiempo nos salimos a acampar, y todo lo que hacíamos eran salidas por el día. Aún así esa vivencia me marcó y me hacía preguntar cada vez que iba a acampar si estaríamos quizás siendo vistos o vigilados por duendes.